Guarniciones clásicas con nombre propio. Vale, aquí estudiaremos un poquito o veremos las diferentes guarniciones clásicas recogidas, muchas de ellas en el repertorio de cocina del maestro, del gran cocinero Auguste Escoffier, ¿vale? O muchas de ellas también las podéis obtener de un libro también muy conocido, que es el Práctico de Cocina, de Ramón Rabassó, aquí lo veis bien, que bueno, que es un libro de cocina tradicional y que bueno, describe la infinidad de nombres de salsas, guarniciones y elaboraciones con nombre propio, ¿vale? Hoy en día sí que hay una tendencia mayor a no, bueno, a decir la guarnición en sí y a describir, por ejemplo, todos los ingredientes que la componen, ¿no? Pues podemos decir merluza con un caldo aromatizado de, no sé, de canónigos, setas salteadas y duxel de no sé qué, ¿vale? Antiguamente, pues un poco, pues los nombres eran más reducidos y el nombre de la guarnición hacía referencia pues a un título nobiliario o a una, no sé, o a una región, como milanesa, o a un gran cocinero, como Brillant Savarin, y bueno, pues se ponía un poco los nombres estos, ¿eh? No deja de ser interesantes, y sí que es verdad que algunas de las salsas más famosas de las elaboraciones con nombre más característico sí que han permanecido más tiempo en la gastronomía, y hay una cierta tendencia a recuperar algunos de estos nombres y volverlos a poner en funcionamiento, sobre todo en la alta cocina. Nuevos ingredientes y nuevas técnicas. Las tendencias gastronómicas actuales, además del sabor de la elaboración y de su aroma, extienden su importancia a otros elementos sensoriales, las texturas, los colores, los contrastes, etc. Para conseguir estas sensaciones, pues ha sido necesaria la incorporación de nuevos ingredientes y aplicación de técnicas más complejas, ¿vale? Sobre todo pues a partir del fenómeno del bulli, y del nacimiento de la cocina de vanguardia, cocina de autor, cocina, no sé, tecnoemocional, tiene cocina molecular, tiene muchos nombres. Pues bueno, sí que se han visto desarrollar una serie de ingredientes y de técnicas que nos han abierto un mundo de posibilidades. Se ha roto también un poco pues el estancamiento que había, pues un poco en referencia a elaboraciones clásicas, platos redondos, ¿no? Todo este mundo de posibilidades se ha abierto enormemente, y hoy el cocinero pues dispone de infinidad de recursos para ofrecer al cliente y hacer su propia elaboración, su propia presentación, y un poco pues todo se ha abierto en un abanico de posibilidades y todo es posible, ¿no? Esto supone incorporación de nuevos ingredientes, que hasta ahora pues no conocíamos, muchos de ellos pues porque no se utilizaban, no estaban valorados en cocina, y también pues muchos porque han venido de fuera, y la aplicación de técnicas más complejas. Vale, la incorporación de frutas. Las frutas también se incorporan como ingrediente de guarnición de platos salados, frutas también caramelizadas, sobre todo. Se valora sobre todo por el contraste entre sabores, textura y temperatura, respecto al ingrediente principal del plato. Las técnicas son variadas, dependerán de la receta, pues cruda, en cortes, mezclada en salsas, en purés, salteadas, fritas, asadas, no sé, un montón de posibilidades. También se puede utilizar en forma de mermelada, confitada, no en sí como una mermelada tal cual como conocemos como una mermelada de desayuno, sino pues a lo mejor pues como base de un plato, pues en una forma cilíndrica, por ejemplo.
El mundo de posibilidades es infinito, ¿vale? Y bueno, pues son habituales, pues por ejemplo la manzana, también muy tradicional en cocina, las peras, los higos, ¿vale? Y frutas así también pequeñas, pues que son un poco más, por el tamaño, pues son un poco más adecuadas o se pueden obtener diferentes, existen mayores posibilidades, como por ejemplo, pues pueden ser las frutas, las frambuesas, perdón, las moras, etcétera. Flores son un ingrediente introducido recientemente en la gastronomía, ¿vale? Como elemento de decoración, pero que lógicamente son comestibles, ¿vale? Se presentan enteras, a pétalos, normalmente son crudas, ¿vale? Porque las flores, las hojas son muy frágiles y resisten muy poco el calor. Entonces, pues normalmente cuando se someten a cualquier tipo de acción al calor, pues suelen deteriorarse bastante. Y bueno, un poco pues hay infinidad de flores, entre las más habituales, pues pensamientos, la flor de borraja, flores de calabacín, que estas sí que son un poquito más grandes, y sí que muchas, lo hemos comentado anteriormente, sí que muchas veces se rellenan y se fríen, estas sí que aguantan un poquito más el calor porque es mucho más grande, pero bueno, otras como flores de cítricos, flores de tomillo, hay muchísimas, ¿vale? Básicamente cualquier planta aromática que cuando florece, la flor que se obtiene del florecimiento de esta hierba aromática, pues se puede utilizar. Flor eléctrica también muy conocida, flores de lavanda, bueno, muchísimas. Algas, ¿vale? También las algas, un mundo nuevo que se nos ha abierto también, un poco pues con el trabajo que hizo el Bulli con una empresa también gallega que se llama Porto Muiños, pues también se abrió una colaboración, también basándose un poco en la utilización de las algas que vieron en Oriente, ¿no? Sobre todo en Japón, y bueno, se abrió un mundo de posibilidades y existen multitud de algas, ¿vale? Normalmente se obtienen en diferentes formatos, o bien puede ser desecadas, que serían deshidratadas realmente, en salazón o frescas, ¿vale? Admiten un montón de técnicas culinarias y se pueden utilizar tanto como para ensaladas como para guarnición así tal cual, salteadas, algunas de ellas también fritas, bueno, un montón de posibilidades, ¿vale? Algunas de las más utilizadas son pues, el alga nori, ¿vale? Que es la típica del sushi, el wakame, pues también muchas veces pues, para aromatizar caldos sobre todo, ¿vale? El kombu, que sería una alga que más bien se utiliza para, no tanto como guarnición igual que el wakame, sino que más es para aromatizar caldo, ¿eh? El espagueti de mar, el agar-agar, que lo conocemos hoy como un gelificante muy utilizado, pero que también se vende en forma de filamentos y tradicionalmente en la cocina china, por ejemplo, pues se suele añadir también a las ensaladas, ¿vale? Hay uno también muy interesante que se llama el alga codium, el ramallo de mar, que tiene así forma como de coral, y esta por ejemplo sabe a percebe y mete muy bien también la fritura, la cocción, ¿eh? Por ejemplo la podríamos así en crudo el alga, la metemos dentro de una témpura, la freímos y tenemos un alga muy crujiente por fuera y con un sabor muy intenso a percebes, ¿vale? Eso es lo que comentábamos, una de las páginas así más conocidas es Porto Muiños, y podéis entrar y ver la inmensa cantidad de algas que tienen. Vale, los germinados también es otro nuevo ingrediente que se utiliza para guarniciones, para la decoración del plato, súper vistoso y que se utiliza muchísimo, ¿vale? Constituyen un aporte estético y refrescante a los platos muy interesante, ¿vale? La aparición de germinados de semillas exóticas también ha abierto un mundo de posibilidades, sobre todo colores
vistosos, ¿vale? Pero sobre todo es también muy importante por el aporte nutricional que tiene, ¿eh? Muchas veces no le damos importancia, pero tiene un aporte nutricional tremendo. E incluso pues hay otros sectores como por ejemplo la panadería, que está intentando también incorporarlo a través de los granos un poco germinados, bueno, porque tienen muchísimas más vitaminas que la planta en sí, o el grano en sí, cuando no está germinado, ¿eh? Una página también muy interesante que hay que conocer es Coppercress, que es quizás una de las más conocidas. Y bueno, el tema de germinados se ha extendido muchísimo y hay de infinidad de variedades, ¿vale? Luego también existen, como los germinados suelen ser bastante caros, ¿vale? Eh, la conservación el germinado se deteriora bastante, la conservación pues es bastante corta. Pues han aparecido también unas máquinas como germinadoras, que lo que hacen es, pues a partir de una legumbre, por ejemplo, como de una lenteja, pues se introduce en la máquina esta máquina tiene una especie de aspersor que va rociando agua, se conecta a la luz, obviamente, y luego, pues cuando para el aspersor, pues se enciende como un motorcillo ahí que da un poco de calor, y entonces con el calor y con la humedad, pues germina pues cualquier tipo de semillita que podamos ponerle. Entonces, pues bueno, es otra posibilidad que existe. Vale, los helados también se han incorporado a los platos, a la familia de lo salado, aunque también pues en la pastelería pues también habitualmente teníamos helados dulce, ¿vale? Principalmente pues bueno, pues aparte de todo el sabor y texturas que nos da el helado, pues también pues, supone un contraste de temperaturas muy interesante. Guarniciones dulces, también hasta ahora restringidas un poco en la pastelería, también se han añadido a los platos salados. Caramelos de hilos, por ejemplo, merengues, grasas, algo de chocolate, pero bueno, fue un poco como un boom, disponer guarniciones dulces en la cocina salada, pero a día de hoy se está cada vez reduciendo un poquito más porque satura mucho el paladar, ¿vale? Sobre todo en restaurantes de cocina de autor, abusar de lo dulce cuando estamos en la propuesta un salada, muchas veces lo que hace es saturar al comenzar, saturar el paladar, y esto va en decremento o deteriora un poco pues todo el tema de la degustación, y obviamente pues cuando disminuimos, cuando llegamos a la hora de los postres, pues un poco pues disminuimos el ansia o las ganas de poder degustar el dulce, porque ya anteriormente pues ya estamos un poco, ya nos han ofrecido demasiado. Tenemos también incorporación de nuevas técnicas para guarniciones. Gelatinas. Consiguen texturas, sabores y temperaturas distintas, Hoy, hasta hace pocos años pues solo conocíamos las gelatinas frías, pero hoy en día, bueno, ya desde hace ya bastantes años, también podemos conseguir gelatinas que mantienen su textura en caliente, ¿vale? Mediante pues, gelificantes como puede ser la gelatina vegetal en polvo o el agar-agar, que nos permiten tener un cierto grado de temperatura y que la gelatina misma pues aguante en su forma de gelatina original. Tenemos también espumas y aires, también con la introducción del sifón se abrió la posibilidad de hacer un montón de espumas, y también pues simplemente con un turmis pues podemos hacer, o con las bombas estas para hacer aires, podemos hacer también
tenemos la posibilidad de hacer aires. Hay que diferenciar claramente lo que sería un aire y una espuma, que se consiguen mediante técnicas o mediante ingredientes diferentes, ¿vale? Normalmente los aires, el ingrediente que se incorpora es pues, sucro de mul o lecitina de soja, ¿vale? Primero se diluye o se tritura con el ingrediente, con el líquido que queramos hacer el aire, y después mediante un turnis o mediante una bomba de aire pues se introduce aire y el líquido este va emulsionando y coge una textura aireada, ¿vale? Pues cápsulas de aire muy grandes, donde traspasa la luz y es transparente, no es para nada opaco. Las espumas, que pueden ser frías o calientes, pues es otro tema diferente, ¿vale? Las espumas pueden ser de varios tipos, ya lo explicaremos un poquito más adelante, pero bueno, un poco para explicarles un poco la diferencia, es una espuma fría tradicional y muy fácil, sería con una nata, ¿no? Cogeríamos un poco de nata, meteríamos un poco de, por ejemplo, de chocolate fundido, un pelín de azúcar si queremos, lo introducimos en el sifón, cargamos el gas y cuando la nata esté fría tendremos una espuma de chocolate, ¿vale? Un ejemplo, eso sería una espuma fría. Un ejemplo de una espuma caliente sería, por ejemplo, con claras, ¿no? Metemos pues un poco de claras, con por ejemplo un poco del licuado de fresas o, por ejemplo, o una más fácil, una ganache de chocolate, para hacerlo todo de chocolate. Una ganache de chocolate con claras, ¿vale? Ponemos todo en el sifón, primero en principio la ganache de chocolate abajo en la base. Luego añadimos, cuando esté fría la ganache, añadimos las claras, cerramos el sifón y metemos cargas, ¿vale? En los sifones hay de varios tamaños y se pueden meter una, dos o tres cargas, depende un poquito los tamaños. Entonces, una vez esté el sifón cargado, lo introduciríamos en un baño María y cuando esté caliente, más o menos a 65 o 70 grados, agitamos bien el sifón y obtendríamos una espuma caliente de chocolate, ¿vale? Pues bueno, pues tenemos diferentes posibilidades para hacer espumas calientes o frías y aires. Deshidratados y liofilizados, ¿vale? Pues también potencian y concentran el sabor y consiguen una textura muy crujiente, ¿vale? Aquí por ejemplo en la foto tenemos una ensalada con escarola y tenemos un crujiente que en este caso sería un crujiente de arroz, ¿vale? Arroz cocido con aceitunas negras, luego se tritura todo, se extiende en un silpat hasta que esté muy finito y hasta que esté seco, y luego cuando ya esté seco pues se fríe, este arroz sufla y queda un crujiente, ¿vale? Tenemos infinidad de productos para hacer crujientes y disponemos también de un mercado muy amplio para obtener pues, deshidratados y liofilizados en diferentes formas, ¿vale? Crujientes y crocantes también, también tenemos diferentes posibilidades, como por ejemplo el tocino, ¿no? El tocino también frito o deshidratado o al microondas, por ejemplo. La típica teja de queso parmesano o el típico crujiente de bacalao, ¿vale? Hay muchísimos. Alimentos en polvo, ¿vale? Los alimentos en polvo pues decoran el plato y aportan matices de sabor, se pueden mezclar obviamente con otros productos también, como por ejemplo pan rallado, y nos serviría pues por ejemplo pues para hacer un empanado, ¿vale? Y se pueden también rebozar ingredientes también con estos alimentos en polvo, por ejemplo, no sé, pues un tataki de atún, pues una vez marcado el tataki, pues podemos rebozarlo con, no sé, con tomate en polvo, por ejemplo, y tenemos un tataki con un exterior pues de polvo de tomate, ¿no? De polvo de setas o lo que sea. Hay muchísimos, o simplemente, pues por ejemplo, hacer unas palomitas tradicionales y cuando estén bien frías, triturarlas, y tendríamos pues
un polvo de palomitas, o sea, o simplemente también con unos quicos, también bien picaditos, y servirían pues para poner por encima de un plato, para rebozar, no sé, hay muchísimas posibilidades. Vale, por último, tendríamos las esferificaciones, ¿vale? Que es lo que vemos aquí. Si no me equivoco, estas son unas esferificaciones de setas, con un ravioli de seps y gambas. Y bueno, esferificaciones también pues muy conocidas, muy de moda. Hay también varios tipos de esferificaciones. Habitualmente pues las más conocidas son esferificación directa y esferificación inversa, ¿vale? Quizás la más utilizada de todas será la esferificación inversa, que lo que consigue es mediante una mezcla, vamos a llamarle una mezcla que tiene sabor, a la que le añadimos calcio, esa mezcla después la introducimos en un baño de agua con alginato durante unos segundos, y lo que hace es que el calcio en contacto con el alginato pues hace como una película, como una piel externa, y bloquea, de manera que queda como una encapsulación redondita, bueno, forma esférica, donde tenemos una parte externa de piel más o menos sólida o gelatinosa, y un interior pues un interior líquido, ¿vale? Y esto serían pues las famosas esferificaciones inversas, pues que se pueden hacer pues simplemente una de las más básicas sería con el yogur, ¿vale? Por ejemplo, el yogur ya tiene calcio. Batimos un poco todo el yogur, si acaso es un yogur un poco más espeso, a veces se puede introducir un poquito de leche o un poquito de almíbar también, si queremos que sea la elaboración dulce, para que quede así, que fluya bien. Entonces en el otro recipiente mezclaríamos, por ejemplo, 1 litro de agua y 5 gramos de alginato, ¿vale? Bien triturado. Agua y alginato va bien que repose 24 horas. Entonces, pues una vez ya todo reposado, pues cogeríamos con una típica cuchara de esferificación un poco de yogur, lo introducimos con cuidado dentro del baño de agua y alginato, le dejamos unos 15 segundos, y luego con la cuchara también está para sacar las esferas, sacamos la esfera, ¿vale? Y tendríamos una esferificación de yogur, ¿vale? Con una piel externa que queda así gelatinosa y un interior siempre líquido, ¿vale? Al contrario de lo que sería la esferificación directa, que sí que se iría cuajando poco a poco hasta el centro, ¿vale?